Bien muchachos, buenos días. En esta oportunidad tenemos el tema que se titula pragmatismo. Bien, recordemos que en la clase pasada tuvimos los temas de subjetivismo, relativismo, antes de ello el escepticismo, el dogmatismo al principio, ¿cierto? Bien, y lo que hemos estado haciendo en las dos últimas clases fue más que nada hacer diferencias entre los distintos modos del escepticismo, ¿no? Y el escepticismo radical, sin más. Bien, por eso le menciono esto porque ahora lo que vamos a hacer es otra vez, pero de un modo distinto, vamos a comparar el escepticismo con la clase de hoy que sería el pragmatismo, ¿no? En esta oportunidad vamos a ver al escepticismo como una posición negativa. A ver, recordemos lo que habíamos hecho y dicho en la clase pasada sobre el escepticismo. Dijimos que el escepticismo en general, no, sin entrar en tantos detalles, en general el escepticismo vendría a negar que existe una verdad, ¿no? Una verdad única, absoluta, que sea la misma para todos. Ya, no hay tal cosa, no existe una verdad que sea absoluta, única. Y si es que queremos también decirlo así, sería negativo en el sentido también de que el hombre no puede alcanzar la verdad. Si es que existiera esta, ¿no? No podría, sería imposible para el hombre alcanzar la verdad, ¿no? Esto que estoy mencionando ahora pertenece más que nada al escepticismo radical, ¿no? Que pertenece al verdadero fundador, al menos así se lo considera en los manuales y libros, fundador del escepticismo, que sería Pirrón, ¿no? Pirrón de Elis, un filósofo del siglo III a.C. aproximadamente. Bien, repetimos. Entonces, el escepticismo sería una posición negativa. ¿Posición negativa respecto a qué? Respecto al conocimiento, ¿no? Si nos damos cuenta, desde ya hace varias clases estamos trabajando el tema del conocimiento, la verdad, ¿no? Si es que el hombre puede o no puede llegar a conocer la verdad, ¿no? Ese es nuestro tema desde hace varias clases ya. Y respecto a ello, sobre si es que el hombre puede o no puede conocer la verdad, ¿no? Una verdad que sea absoluta, única, la sabiduría también, si queremos llamarlo así, el escepticismo nos dice que no, ¿cierto? No podemos llegar a conocer ninguna verdad absoluta. Al mismo tiempo nos dice pues que no existe una verdad que sea absoluta, ¿no? Única. Bien, esa es la posición del escepticismo, ¿no? Hoy estamos viendo el escepticismo desde este punto, ¿ya? Desde esta perspectiva, como una posición negativa respecto al problema del conocimiento, ¿ya? Respecto al problema del conocimiento, el escepticismo es una posición negativa. Y ya hemos dicho eso para poder enlazarlo con lo que el pragmatismo sería en este caso, en este aspecto. El pragmatismo entonces sería un escepticismo, ya, porque mantiene pues la idea fundamental del escepticismo, la cual es que no afirma que exista una verdad absoluta, ¿cierto? Para ellos no existe una verdad absoluta, única, ¿no? En ese sentido es un escepticismo también, ¿ya? Pero es un escepticismo con visión más positiva. ¿A qué nos referimos con visión más positiva? O sea, el pragmatismo no nos está diciendo que no existe ninguna verdad absoluta, o bueno, no existe ninguna verdad, no, ningún tipo de verdad, ninguna clase de verdad. Solamente comparte la idea de que no hay una verdad que sea absoluta, única, ¿no? La misma para todos, que nunca cambie. No, eso es solamente lo que comparte pues con el escepticismo, ¿ya? Pero si nos dice que hay diferentes tipos de verdades, ¿no? En ese sentido sería muy parecido al relativismo o al subjetivismo que hicimos en la clase pasada. Ahorita vamos a ver las diferencias también, ¿ya? ¿En qué se diferencia? ¿Qué diferencias hay en este sentido? A ver, repitamos entonces. El pragmatismo es un escepticismo, pero con una visión más positiva. Si no está eliminando todo tipo de verdad, ¿no? Que para el hombre es imposible llegar a conocer una verdad. No está eliminando esa idea. No, para nada. ¿Ya? Es un escepticismo en el sentido solamente, repito, en el sentido solamente de que no se puede alcanzar una verdad que sea absoluta, porque no existe una verdad que sea absoluta, ¿no? Pero nos dice pues que sí hay otro tipo de verdades, ¿no? Hay otras formas de verdad. Ahora, para eso hay que ir un poco ya, ahora para entender mejor esto, a la etimología, ¿no? La palabra pragmatismo proviene del griego pragma. Ahí está en griego, para pronunciarlo en español, ahí está, pragma, P-R-A-G-M-A, pragma, que significa acción. Ya, pragma, que significa acción. De ahí viene pragmático, pragmatismo, práctico, ¿no? Se derivan
Esas palabras se derivan de este concepto griego, pragma. Bien, ahí tenemos ya un elemento que nos ayuda bastante a darnos un poco de cuenta, ¿no? A dar un poco de luz hacia este problema del pragmatismo. Bien, a ver, sigamos, chicos. Acá dice escepticismo y pragmatismo. ¿Ya? Vamos a ver la relación que hay entre los dos. ¿Sí? Bien, los dos, escepticismo y pragmatismo, abandonan el sentido de verdad como concordancia entre el pensamiento y el ser. ¿Ya? ¿Se entiende eso? La verdad como una concordancia entre pensamiento y ser. O sea, pensamiento, nuestro juicio, ¿cierto? Lo que estamos pensando, aquellas oraciones, si quieren verlo así, son aquellas oraciones, juicios que damos, ¿ya? Véanlo de esa manera, que están en nuestra mente. ¿Ok? Esas oraciones, proposiciones, juicios que estamos elaborando en nuestra mente, sea el que sea. Por ejemplo, a ver, veamos un ejemplo. Decir que Daniel es un estudiante, ¿ya? Daniel es un alumno del colegio Escuela Jesús, ¿ok? Vamos a verlo así. Este pensamiento, Daniel es un alumno del colegio Escuela Jesús. Ya. Ese pensamiento tiene que estar en concordancia con el ser. ¿A qué se refiere con el ser? O sea, lo que es, lo que existe, la realidad, ¿ya? La realidad que existe, que es de esa manera y no puede ser de otra, ¿no? Esta realidad que tenemos ante nosotros, ¿ya? Si ese pensamiento, el cual es Daniel es un alumno del colegio Escuela Jesús, ese pensamiento, si concuerda con la realidad, es decir, vamos, buscamos el colegio, buscamos si el alumno llamado de esa manera asiste, ¿no? Efectivamente es un alumno que lleva clases en ese colegio, pues entonces será verdad, ¿no? Y ahí tenemos la idea de verdad, la típica idea de verdad que se manejaba desde la antigüedad, ¿no? Que más que nada, esa noción de verdad la propone Aristóteles, ¿ya? Bien, la idea de que algo es verdad si es que ese pensamiento está acorde, no va de la mano, está acorde con la realidad que existe ante nosotros, ¿no? Con el ser, con lo que es. Entonces, si Daniel sí efectivamente encontramos que está en el colegio, además que está llevando clases en este momento, lo vemos ahí en el salón todavía, pues, ¿no? Entonces, este pensamiento que Daniel es un alumno del colegio Escuela Jesús será verdad, ¿no? Porque concuerda con esa realidad. A eso se refiere con que concuerda con el ser, ¿no? Concordancia entre el pensamiento, lo que hemos pensado en su momento, y el ser, o sea, lo que es, o sea, la realidad. Bien, ya, esa idea de verdad la van a abandonar los escépticos y el pragmatismo, ¿ya? Para ellos, pues la verdad no es eso, o sea, no, porque si estamos hablando de esta manera, existiría una verdad que nadie puede negar, ¿cierto? Existiría una verdad que todo el mundo tiene que aceptar, y para ellos no es así, ¿ya? Son escépticos, recordemos, ya son escépticos. Por lo tanto, pues no podemos llegar a una verdad que sea absoluta y única para todos, no. Y que nunca cambie, pues, ¿no? Peor aún, ¿no? No existe eso para ellos, ¿ya? Por eso es que, vuelvo a repetir, abandonan el sentido de verdad como, o sea, la verdad como la concordancia que hay entre el pensamiento y el ser, lo que es la realidad, ¿ya? No creen de esa manera, no creen. ¿Qué van a creer ellos? A ver, vayamos al pragmatismo, que es lo que nos interesa. El pragmatismo reemplaza, ¿no? Si no tiene esta idea de verdad, entonces ¿qué idea de verdad maneja? Tenemos que saber eso, ¿no? Si no maneja esta idea de verdad clásica, que la mayoría todavía tiene, ¿no? Que algo es verdad si es que lo ve y lo comprueba en la realidad, ¿no? ¿Ya? Si no tiene esta idea de verdad, entonces ¿qué idea de verdad maneja? Porque alguna idea de verdad tenemos que manejar, ¿no? Algo entendemos por lo que es la verdad. Bueno, en el caso del pragmatismo, reemplaza ese concepto de verdad que está abandonando por un nuevo concepto de verdad. ¿Cuál es ese nuevo concepto de verdad? Pues van a considerar ellos, los pragmáticos, o el pragmatismo, que lo verdadero vendría a ser lo que es útil, lo que es valioso. ¿Ya? Para ellos entonces algo es verdad si es que es útil, si es que es valioso. Eso es verdadero si es que eso nos resulta útil, si es que eso resulta valioso para nosotros. ¿Bien entendido? Bien, ahora vamos a seguir profundizando en eso, ¿ya? A ver, veamos algo más acá en el pragmatismo para poder entender mejor esto acá de repente, ¿no? Algunos ejemplos. Para los pragmáticos, esto se demuestra pues a través de la misma historia, ¿no? Hagamos un pequeño repaso en la historia del hombre sobre lo que entiende y a lo cual llama verdad, y vamos a ver pues que
en las diferentes épocas de la humanidad y diferentes civilizaciones también, ¿no? Culturas, el hombre considera que algo es verdad, ¿no? Lo que sea, cada civilización en cada tiempo llaman a ciertas cosas o ideas verdaderas, ¿no? Y a otras no. Y ahí eso ha cambiado a través del tiempo y los lugares, ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? ¿No? ¿De qué dependen esos cambios en realidad? No es que existan muchas verdades realmente, ¿no? Sino que esa verdad va a depender de la utilidad, de lo valioso que sea para ese hombre o para el hombre de esa época. Por ejemplo, a ver, el caso que les había mencionado en la clase, en la Edad Media. Supongamos que estamos en la Edad Media, que duró unos 1000 años más o menos, ¿cierto? En la Edad Media se considera que Dios es la verdad, ¿cierto? Dios es la verdad. Y por eso que el cristianismo pues tuvo bastante apogeo, ¿no? Bastante importancia. Los hombres querían que algo era verdad si es que estaba escrito en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, es decir, ¿no? Y toda la cultura, el país se basaba en esas ideas, ¿no? Por eso es que el clero, pues, o el Papa eran las máximas autoridades. Bien, entonces, esa idea de que Dios es la verdad y todo lo que eso implica, pues, ¿no? Los sacramentos podría ser, o los mandamientos también, todo ello, o lo que dice el sacerdote, el Papa, todo eso implica, pues, que eso será verdad, no lo que dice el cristianismo, lo que dice la Biblia, lo que dice el sacerdote, el Papa, etcétera, ¿no? Eso será lo verdadero, ¿no? ¿Y por qué era verdadero esto? Y ahora no, obviamente, ¿no? Porque hoy en día, pues, la gente está muy orgullosa de ser atea, ¿no? Y no cree en nada, se burla de todo, etcétera, ¿no? Bueno, pero en esos tiempos, ¿por qué es verdadero eso? Porque era muy útil, era valioso en esos momentos. Claro, hay que tomar en cuenta algo acá, que era valioso, pero para no todos, ¿cierto? Realmente no para todos, sino que era valioso y muy útil para un pequeño grupo de la sociedad, ¿cierto? El clero más que nada. Para ellos era muy útil, les convenía bastante que la gente creyera en eso, porque obviamente de ahí pues obtenían sus riquezas, poder, ¿no? Que era lo que tanto ambicionaban y siguen ambicionando pues este sector, ¿no? No todos, claro, sabemos, pero en esos tiempos mucho más, ¿no? Eso ambicionaban. Ahora, también sería útil en cierta manera para el pueblo, porque creer en Dios, me refiero, decir que Dios es la verdad, porque aquellos que no creían, pues, o decían que no era así, o estaba mal, o dudaban, o criticaban los fundamentos del cristianismo, pues obviamente la pasaban muy mal, ¿no? Eran perseguidos de repente, o en muchos casos asesinados, ¿no? Condenados, asesinados. Entonces, pues, en ese sentido, pues, era útil decir que Dios es la verdad, ¿no? Y aceptar todo lo que vendría de la palabra divina, que en realidad era, pues, a través de la palabra de las personas que representaban la iglesia, ¿no? Bueno, pues ahí vemos una cierta utilidad también. Así que me conviene a mí creer en Dios, decir, aceptar todo lo que Él dice, o lo que sus mensajeros, entre comillas, dicen, ¿no? Para que no me vaya mal, para estar bien, al menos en cierta medida, ¿no? En ese sentido era valioso. ¿Se dan cuenta? Y así las cosas cambian también. Después viene el Renacimiento, la moderna. Hoy en día, por ejemplo, como también dijimos en clase, hoy en día pues eso ya no va a ser verdadero, ¿no? Porque ya no es tan útil. ¿Se dan cuenta? Ya no es tan útil, es más, hasta es perjudicial. Una persona, imagínense, porque está en su casa leyendo la Biblia, que habla siempre de Dios, ¿no? Que sí, por favor, la compasión, y es que hay que entregarse al Señor, ¿no? Para poder ser bienaventurados y ganarnos el paraíso, etcétera, etcétera. Pues, dense cuenta, ¿no? Hoy en día, una persona que afirme esas cosas, piense de esa manera y lo exprese de esa manera, pues va a ser marginado, va a ser burlado, ¿no? La gente se va a burlar, qué tonto, qué mediocre, que sigue viviendo en el pasado, pues, ¿no? En el oscurantismo, que ya estamos en otros tiempos, que todos conocemos la verdad y bla, 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 ¿cierto? Eso es lo que va a pasar hoy en día. Y por eso muchas personitas, pues, de repente se intimidan al pensar y expresarse de esa manera. Y por lo contrario, hoy en día la verdad sería, pues, que no existe ninguna verdad, ¿no? Y ya recuerdan que entramos en las contradicciones de la clase pasada. En contradicciones caemos cuando hablamos de esa manera, ¿no? Pero esa es la verdad que se maneja, ¿no? Eso es lo que se entiende por verdad hoy en día, de que nadie puede atribuirse o hablar en nombre de la verdad, porque la verdad no existe, nadie puede tenerla, poseerla, ¿no? Cada quien tiene su verdad y bla bla, ¿cierto? Esa es la manera en la cual se expresa hoy en día las personas. Bien,
Entonces ahí estaríamos, se estaría manejando pues una verdad. Y esa verdad sería útil. Porque, veámoslo de una manera muy, para que me entiendan, ¿no?, más fácilmente, los chicos, sobre todo los jóvenes, y también obviamente los adultos, lamentablemente en su mayoría, ¿ya? Se sienten muy orgullosos pues de hablar de esa manera, ¿no? Porque está de moda, porque sus artistas, el personaje que está en la televisión, hablan así, se comportan así, piensan así, pues, ¿no? Y creen que son rebeldes, y creen que son revolucionarios, ¿no? Al hablar y expresarse de esa manera, ¿no? Creen que son lo máximo o más inteligentes, ¿no? Porque ya no creen en Dios, porque creer en Dios es ser parte pasado, ¿no? Y todo lo que habíamos dicho. Y creen que ellos han avanzado, ¿no? Al dejar de creer en eso, ¿no? Al dejar en el pasado. Es una idea que podríamos manejar luego ya, esa idea de que dejando en el pasado, olvidándonos de las tradiciones, somos mejores, ¿no? Hemos evolucionado. Se está confundiendo evolución con dejar atrás, olvidar. Bueno, hay que darnos cuenta de esos pequeños detallitos ya, muchachos. Hay que darnos cuenta bastante de esto. Bien, entonces caemos otra vez en la idea, ¿no?, que les había dicho y estoy explicando ahora, que lo verdadero sería lo que es útil, ¿no? Algo es verdadero si es que esto es útil o valioso, ¿no? Así que, teniendo esa idea de la verdad o de lo verdadero, el pragmatismo, es que vamos a llegar a esto, ¿ya? O es que tenemos estas ideas también. La concepción del hombre, ¿no? Para el pragmatismo, obviamente. La concepción del hombre que ellos tienen. Primero, para ellos, el hombre, en primer lugar, no es un ser teórico pensante. Con lo cual no significa que no piense, ¿no? Tampoco estamos cayendo en eso. Pero, repito, y espero que entiendan esto, en primer lugar, en un orden de jerarquía e importancia, en primer lugar, el hombre no es un ser teórico pensante. No, lo primero, en primer lugar, eso no es. En segundo lugar, y podríamos decir que esto es lo más importante, ¿ya? En segundo lugar, el hombre lo que es realmente es un ser práctico, ¿ya? Como dijimos, no es teórico pensante, hay que sacar eso desde el primer paso, ya, eso pues se lo pone en primer lugar, porque desde el primer momento hay que quitarnos esa idea, dicen los pragmatistas, ¿ya? O el pragmatismo, afirman eso, creen eso, que hay que sacar esa idea de que el hombre es un ser teórico pensante. No, el hombre, el segundo punto, es un ser práctico, ya, práctico, que es casi lo opuesto pues a lo que es teórico, pensante, ya, práctico, la praxis. Es un ser práctico, un ser de voluntad y acción, ya, o sea, un ser que está entregado a su voluntad, a sus deseos, ¿no? Y pues dirige todas sus fuerzas y energías, su pensamiento, hacia sus acciones, hacia sus actividades. Entonces, veamos acá, el intelecto, ya, que es lo que hace posible que podamos pensar, nuestro intelecto, o la inteligencia, si quieren verlo de esta manera, ya, para que entiendan más rápido, la inteligencia, el intelecto, para ellos, para los pragmatistas, está íntegramente, o sea, completamente, por completo, ya, está íntegramente al servicio de su voluntad, o sea, de la voluntad del hombre, ya, está al servicio de su voluntad y de su acción del hombre, ya. Es decir, el intelecto no es dado para investigar y conocer la verdad. O sea, no tenemos intelecto, no tenemos inteligencia para llegar a alcanzar la verdad, pues, no la sabiduría, la divinidad, como creían los antiguos griegos, por ejemplo, ¿no? No, para eso no está la inteligencia, ya, para eso no es. La inteligencia, el intelecto está para poder orientarnos en la vida. Es decir, para conseguir las cosas que queremos, que necesitamos, para conseguir trabajo, dinero, fama, victoria, etc., ¿no? Lo que nos conviene, lo que nos interesa en el sentido más vulgar, más entendido por la gran mayoría, ¿ya? Interesado, ¿no?, en ese sentido, ¿ya? Para eso está nuestro intelecto, dice el pragmatismo, ¿no? Y eso lo demuestra pues a través de la historia, ¿no? Todos ellos han creído en la verdad, no porque querían llegar a la verdad misma, ¿no?, a su esencia, no, sino porque les convenía hacer todo eso, ¿no? Para ellos lo ven de esa manera, ¿no? La verdad es conveniente, ¿no? La verdad es algo útil, valioso, ¿no? No es porque algo sea verdad, sino algo se vuelve verdad porque es útil, ¿no? Lo que nos resulta útil se convierte en verdadero. Y para defender o ser abogados del diablo aquí, pues podemos decir que de repente cuando un pirañita, de repente, en un pirañita le gusta mucho el reggaetón, ¿ya? Que suele ser así por lo general, ¿no? Le gusta mucho el reggaetón, ¿sí? Entonces, para él, el reggaetón va a ser bueno, ¿cierto? El reggaetón es la verdad para él, ¿ya? Es la verdad. Va a querer alcanzarlo, es la verdad.
Y por lo tanto, de repente leer libros, filosofía sobre todo, pues va a ser algo aburrido, no le gusta, no le sirve para nada, ¿no? Lo convierte en aburrido ante los demás se van a burlar de él si es que de repente habla de filosofía o lo ven como un libro de filosofía, no se van a burlar de él. Así que no le conviene mucho, no le es útil, es inútil, no es nada valioso, es más, le es perjudicial. Por lo tanto, pues la filosofía, por decirlo así, para ponerlo en este grupo, la filosofía, los libros, leer, etcétera, para ese pirañita, pues será algo falso, ¿no? La filosofía es algo falso. Y con falso pues viene todo lo demás, conceptos negativos, ¿no? Como por ejemplo, falso, injusto, inadecuado, aburrido, no bello, ¿no? Todos los antivalores, ¿ya? Por decirlo así. Y en cambio todo lo que tiene que ver con reggaetón pues será bueno, verdadero, es la verdad, ¿no? Es como es lo que queremos alcanzar para ellos. Pero no porque sea la verdad, sino porque le gusta, le es útil, le es placentero, ¿ya? Por eso se vuelve verdadero para él, ¿no? Porque es muy útil y valioso, ¿ya? Estamos tratando de que esta idea quede en claro, ¿ya, muchachos? Bien, entonces seguimos acá con la inteligencia, ¿no? El intelecto. Es para poder orientarse en la realidad, ¿no? O sea, es para poder conducir mejor nuestra vida. Aunque no lo dice acá, pero podemos también decirlo. Es para poder obtener nuestros beneficios y alcanzar la felicidad, ¿no? La felicidad en un sentido muy vago, ¿no? Muy práctico. Por lo tanto, el conocimiento, o sea, todas las ideas, cosas que aprendemos, ¿ya? El conocimiento tiene un destino práctico. O sea, todo lo que aprendemos desde que somos chiquitos hasta la adolescencia, la escuela, la universidad, todo ello, no es para pues llegar a una verdad abstracta, ideal, no. Para ellos, como ya dijimos, que son prácticos, ¿no? Para ellos el conocimiento, todo lo que aprendemos, las ideas del conocimiento, las teorías, todo, el conocimiento tiene un destino práctico. ¿Ya? O sea, me sirve, lo uso yo, lo voy a usar para mi conveniencia, para mis intereses personales, privados, ¿no? Para eso lo voy a usar, ¿sí? Para eso sirve el conocimiento. Entonces, a ver, llegamos a esta parte, la última parte. La verdad. Para ellos la verdad, como dijimos acá arriba, no es que sea la concordancia entre el pensamiento y el ser, la realidad, sino que para ellos la verdad sería ese pensamiento, nuestras ideas, nuestros juicios, lo que opinamos, ¿ok? Lo que opinamos, todas nuestras ideas, opiniones, ¿ya? Sería esa opinión, eso que juzgamos, cuando tienen concordancia, cuando estos pensamientos tienen concordancia con nuestros fines prácticos, ¿no? Con lo que nos interesa, con lo que nos es útil, ¿ya? Nos es útil, nos es efectivo, pues, ¿no? Tiene que ver con nuestras acciones, ya, con lo que hacemos, con lo que nosotros hacemos y nos interesa, ¿ya? Cuando el pensamiento está de acuerdo a esos fines prácticos del hombre, de la persona, pues entonces eso será verdad. Ya, o sea, acá no importa porque el pensamiento tenga que ver con la realidad o no. Ya, acá no existe eso. Acá las cosas son verdaderas si es que no son útiles, así de sencillo. Como ya dijimos, eso ellos lo comprueban pues por la historia, ¿no? En la historia ellos dicen, pues, miren, en esta etapa, pues ellos creían que esto era verdad, pero era porque les convenía, ¿no? En esta otra etapa, pues ellos creían que esto era verdad, pero para ellos era verdad eso porque les convenía también, ¿no? Formaba parte de sus intereses, para que tengan una buena vida, ¿no? Y estén bien en el sentido de que están más cerca de lo que ellos creen también que es la felicidad, ¿ya? O sea, la verdad varía en ese sentido, ¿sí? Bien, entonces esa es la idea del pragmatismo, ya como dijimos, para ellos lo verdadero es lo útil, valioso, lo que tiene que ver con sus acciones, obviamente no con las acciones del otro, sino sus acciones de ellos mismos, no la de otros. Y bien, chicos, parece que hemos explicado de manera adecuada todo esto, ya cada punto, espero que hayan apuntado y nos vemos hasta la siguiente clase, muchachos. Muy bien, cuídense, hasta pronto.